Mascotas, la nutrición más avanzada, es presentado por Purina Pro Plan. Hola, mi nombre es Sole Venecio y soy periodista del diario La Nación. Hoy, en un nuevo episodio de Mascotas, la nutrición más avanzada, vamos a estar hablando de cuáles son las necesidades nutricionales de los gatos. Hay problemáticas y particularidades que son típicas de los felinos, y ante estas existen también determinadas necesidades nutricionales y de salud a tener en cuenta. Y para hablar de todo esto, convocamos a Carlos Vázquez, asesor veterinario de Purina. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Soledad? Todo bien, muy bien. Muchísimas gracias por sumarte a este espacio que, como hablamos hace un ratito, la idea es entender las necesidades nutricionales de los gatos. Y ahí viene mi primera pregunta. ¿Qué es lo que deberíamos considerar un plan de alimentación saludable? Primero, muchas gracias a ustedes por invitarme. La realidad es que cuando hablamos puntualmente de los gatos, creo que con lo primero que empezaría es tratando de diferenciar que un gato en realidad es una especie totalmente distinta a lo que es un perro, y los gatos tienen necesidades nutricionales diferentes. Los gatos no son perritos chiquitos, los gatos son carnívoros por excelencia, a diferencia de los perros que son omnívoros, o sea, una alimentación más parecida a la que tenemos los humanos. En cambio, en los gatos tienen requerimientos nutricionales mucho más altos en algunos nutrientes, como son las proteínas, como son la energía, como son las grasas. Entonces, cuando hablamos de alimentación adecuada para un felino, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Si en una casa conviven perros y gatos a la vez, la realidad es que no tendríamos que darle un alimento para perros a esos gatos, sino tendríamos que utilizar un alimento que esté formulado para un felino, con determinados requerimientos nutricionales. También otra cosa que es diferente al momento de comparar quizás un perro con un gato o tener consideraciones de cómo comen los felinos comen mucho más tranquilos, más espaciados, generalmente quieren comer pequeñas porciones durante el día, pequeños bocados, se toma mucho más tiempo para procesar los aromas, los sabores, las características del alimento que están consumiendo, a diferencia del perro, que es mucho más voraz, directamente traga sin ningún tipo de requerimiento de olfatear y de dar vueltas. Entonces, creo que como primera instancia lo que yo aconsejaría es obviamente darle una dieta que sea 100% completa y balanceada para un gato. Y ahí pueden ser alimentos balanceados de una empresa que nos garantice determinadas normas de calidad y de control de todos los ingredientes que utiliza. Y en el caso de utilizar una dieta casera, ahí asesorarse con un médico veterinario que formule una dieta para ese felino en ese momento de la vida. Hay determinados aminoácidos, hay determinados nutrientes que son esenciales para el gato y no lo son para los perros. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando damos un alimento balanceado, este tiene que contar con esos aminoácidos, como por ejemplo es la taurina. Ustedes van a ver que muchas veces en los packs, en las bolsas de los alimentos para gatos, dice enriquecido con taurina. Eso es porque ese aminoácido, que es importante para el funcionamiento de la visión, el funcionamiento del corazoncito de ese felino, el funcionamiento de su reproducción, de su coagulación sanguínea, necesitan sí o sí de ese aminoácido que sea aportado a través de la alimentación. Y no lo pueden sintetizar, no lo pueden producir su organismo como si lo producen los perros o los humanos. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas, ¿no? También lo que es muy importante es que sea una dieta balanceada y que esté adecuada para esa etapa de vida. No es lo mismo alimentar a un gatito o a una gata preñada o a un gato adulto o un gato mayor. Los requerimientos de los diferentes nutrientes van a ser distintos de acuerdo a la etapa de vida en la cual nos encontremos pasando con nuestra mascota. Cuando el gatito es chiquitito, piensen que
son destetados más o menos a los 45 días. Ya a partir del día 30 un gatito ya puede empezar a consumir un alimento balanceado. Entonces ahí empieza a pasar su manera de deglutir, de chupar a través de la leche que venía alimentándose, a empezar a masticar el alimento balanceado o el alimento que nosotros le proveamos. Entonces ahí los requerimientos nutricionales van a ser muy altos. Ahí vamos a tener que darle un alimento que sea muy alto en proteínas, muy alto en energía para que uno pueda mirar si un alimento es energético o no. Uno lo puede ver a través del nivel de grasas que tiene, y los niveles de calcio y de fósforo también son fundamentales, porque ese gatito tiene que ir formando todo su esqueleto para ir llegando al tamaño adulto. Piensen que un gatito a los 45 días puede pesar 300, 400, 500 gramos como mucho, y de adulto un gato en promedio está alrededor de los 5, 4 kilos y medio, 5 kilos. Ese periodo desde que tiene 45 días hasta los 7 meses, que es más o menos 7, 8 meses, que es cuando llega al estadio adulto, la tasa de crecimiento es muy, muy importante. Entonces tenemos que asegurarnos que todo lo que nosotros le proveamos tenga todos los requerimientos que necesita para que no haya carencias nutricionales. Otra cosa que creo que también es importante: los gatos tienen algunas patologías muy asociadas a todo lo que son las vías urinarias, y se les forma. Los gatos son malos bebedores de agua. Los gatos descienden de los grandes felinos que estaban acostumbrados a vivir en las estepas, en los lugares desérticos. Entonces su organismo está preparado para poder ahorrar agua. Entonces presentan orinas muy concentradas, son malos bebedores de agua, porque en realidad en su origen no tenían agua a disposición en todo su lugar en donde vivían. Entonces tenían que ahorrarla, y eso los fue evolucionando a que hoy tengan orinas muy concentradas. Si nosotros los alimentamos cuando ya están en sus etapas adultas, con alimentos que quizás no son de un buen fabricante o no son de una alta calidad, son dietas más económicas, podemos llegar a producir que ese felino empiece a generar orinas muy concentradas y con un determinado pH, que sumada a otras características puede desencadenar una enfermedad en esas vías urinarias inferiores. Se forman como pequeños cristales, pequeños cálculos que pueden desencadenar en una enfermedad que es muy importante para ellos. Entonces, siempre nosotros recomendamos asesorarse con el veterinario de referencia, con su veterinario de confianza, que los asesore sobre un buen alimento balanceado proveniente de una empresa de calidad que cumpla con determinados requerimientos que nos garanticen de que va no solo a nutrirlo y alimentarlo bien para que se pueda desarrollar bien, sino también tener estas características, manejar un pH de la orina para que no se formen estos calculitos, o disminuir la probabilidad de que se formen estos calculitos, porque esa enfermedad, si bien tiene un gran componente nutricional, también está asociada a otras causas como es el estrés, la obesidad, la castración a edades muy tempranas y demás. Pero siempre es importante asegurarnos de darle un buen alimento balanceado. Carlos, te escucho hablar y es tal cual. Cuando pienso en un gato comiendo, lo veo súper pancho, disfrutando de la comida, mientras que cuando hablamos del perro, la imagen que se me viene a la cabeza es el perro corriendo y lanzándose arriba del plato. Y eso viene un poco de cómo eran sus ancestros. Lo que hoy tenemos más cercano a nuestros gatos domésticos o a nuestros perros domésticos son, por un lado, los felinos, los grandes felinos, y por el otro lado, los lobos. Si vos te fijás, o si se fijan a veces en un documental, van a ver cómo cazan los felinos. Los felinos generalmente cazan de manera solitaria, una o dos, quizás son las leonas en general las que van a cazar, pero salen a cazar. Eso les requiere muchos nutrientes porque generalmente cazan a presas veloces, a pequeños herbívoros. Entonces, una vez que desencadena todo ese proceso de cacería, una vez que obtiene la presa, lo que quiere es ir a un lugar y comerla tranquilamente. Muchas veces se van arriba de un árbol o a un lugar alejado del resto de los depredadores y la van comiendo de a poco, y muchas veces es quizás una sola comida en la semana. Entonces, bueno, la van comiendo de a poquito. El perro, como son
sus antecesores o lo más cercano que hoy tenemos, que son los lobos, cazan en jauría, cazan en grupos, entonces ahí son varios perros que van y tienen que comer rápido en ese lugar muchas veces porque pueden venir otros felinos, otros depredadores que también ellos son vulnerables. Entonces se van corriendo a sus madrigueras y muchas veces lo que hacen ellos mismos, que pasa también con nuestros perros domésticos, que la gente a veces nos dice a nosotros los veterinarios, vomita la comida. No, lo que hace es regurgita esa comida para que coman los cachorros o que ella misma o el perro pueda ir consumiendo de a poco eso que devoró o tragó de manera así como voraz, por decirlo de alguna manera. Volviendo a un punto que mencionaste antes, que me pareció también muy interesante y que tiene que ver con las edades y los diferentes momentos en el ciclo de vida de un gato, ¿nos podés contar cuáles son las necesidades nutricionales de lo que podríamos considerar un gato cachorro y un gato adulto? Sí, mira, pensá que un gatito cachorro hablamos desde el destete, que puede ser, normalmente aconsejamos que sea a los 45 días, muchas veces nos pasan que nos traen al consultorio gatitos de 30 días o menos, pero en promedio entre los 30 y los 45 días ya puede empezar a consumir un alimento balanceado y la etapa de cachorro dura hasta aproximadamente los 8 meses, 10 meses, hasta ahí es cuando ellos crecen. Entre medio, generalmente a los 6, 7 meses, depende el profesional que esté atendiendo a la mascota, ahí es cuando se realiza la castración, pero hasta ese momento tienen que consumir alimento de cachorro. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, los requerimientos de proteínas, de energía, de calcio, de fósforo, son muy muy altos. Una vez que ya pasa esa etapa de crecimiento, ya solamente tiene que ir alimentándose para mantener su organismo, su tamaño corporal, su peso corporal. Entonces empieza la etapa de adulta, que es más o menos después de la castración o alrededor de los 9 meses, 10 meses el año. De ahí hasta los 7 años y medio hablamos de que es un gato adulto. Entonces ahí los requerimientos de proteínas y de energía bajan, los requerimientos de calcio y de fósforo también. Entonces ahí ya tenemos que utilizar una dieta para un gato adulto. Después pasa la etapa de geronte o de gato mayor, como podríamos decirlo, que es después de los 7 años, en donde empiezan a producirse algunos cambios, más que nada en toda la contextura, en todo su metabolismo de estos gatos. Y a diferencia también de los perros, los gatos van envejeciendo diferente. Un gato, pensá que más o menos puede vivir hasta los 15 años. Llegan al consultorio gatos de 20 años y muy bien, pero el promedio de vida son 15 años. El gato cuando empieza a envejecer, a diferencia del perro, empieza a perder masa muscular. Entonces te llegan al consultorio mucho más flaquitos, con que se le marcan mucho más los huesos. Como la dieta de los felinos es carnívora, con altos niveles de proteína, muchas veces ya nos llegan con problemas en sus vías renales. Entonces tenemos que cambiar la alimentación para una alimentación específica para esa etapa de geronte, con el único, objetivo de que ese gato viva lo mejor posible el mayor tiempo de vida posible. Entonces asegurarnos de darle una dieta con antioxidantes, con un buen nivel de proteínas para esa edad, con un buen nivel de energía para esa edad, es fundamental cuando llegamos a la etapa de mayores de 7 años o en la etapa de geronte. Otra etapa que a veces también es importante tenerlo en cuenta para las personas que nos están escuchando es la etapa de la gestación. A veces la gestación es en el momento que esa mamá está formando a sus gatitos. La gestación en los gatos dura 63 días. Cuando una gatita queda preñada, o sea, queda embarazada, los requerimientos de energía son muy, muy altos. Entonces, a esa gata adulta que está embarazada, le tenemos que dar alimento de gatitos, porque tiene, como les dije antes, mayor nivel de energía, proteínas y minerales. Entonces, ese alimento de gatito se lo vamos a dar a esa mamá que está gestando sus crías durante los 2 meses que dura la gestación, y también se lo vamos a estar dando durante todo el periodo que dura la lactación, que es el momento en que le dan de tomar leche a esos gatitos, que también son requerimientos muy muy altos. Eso más o menos dura 45 días. Entonces, durante ese periodo, a esa mamá preñada, esa
esa mamá gestante y lactante, le tenemos que dar un alimento para gatitos. Y volviendo a esto de que el gato disfruta del momento de comer y disfruta de ese alimento, imagino que tanto el olor, la textura como la temperatura debe afectar al felino a la hora de alimentarse. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta y tips que nos puedas compartir para que nuestro gato se alimente mejor? Sí, son fundamentales el aroma, es fundamental la textura de lo que está consumiendo y la temperatura en la cual le ofrecemos el alimento a nuestros gatitos. Como hablábamos antes, son los grandes degustadores. Entonces, todo lo que sea con muy buen aroma, que tenga una textura a veces crujiente, como son los alimentos secos, a veces sí está pasando por una transición, no sé, un postquirúrgico o alguna patología, tenemos que asegurarnos de que coma el gatito o el gato. Los gatos tienen también una particularidad, por esto que nosotros hablábamos de los requerimientos nutricionales. Cuando un gato pasa más de 2 o 3 días sin comer, empieza a mover todos sus requerimientos de energía al hígado y eso lo satura y empieza a producirse una enfermedad que es muy importante en los gatos, que a veces es difícil para manejar para el veterinario. Entonces nos tenemos que asegurar de que ese gato no pase tantos días sin comer y entonces ahí utilizamos quizás alimentos húmedos que son mucho más palatables, son mucho más sabrosos, tienen mucho más aroma y cuando hablamos de la temperatura en la cual le ofrecemos estas comidas, no tiene que ser ni fría ni muy caliente, tiene que ser a temperatura ambiente. Eso es lo que más les agrada a los felinos y que impacta un montón a la hora de alimentarse. Y también el lugar, que esté en un lugar tranquilo, si existen varios gatos en el mismo hogar, que coman en su comedero cada uno, que no compartan comedero, que no tengan que estar compitiendo por la comida con su compañero de vida, sino que puedan comer en un ambiente tranquilo, sin que nadie los moleste y que vayan desgustando de esa comida. Carlos, mi última pregunta tiene que ver con los alimentos secos y alimentos húmedos porque hay de estos dos formatos disponibles para alimentar a nuestro gato. Y acá quiero tu tip y tu consejo profesional. ¿Conviene darles unos, los otros o combinarlos? Los dos son excelentes, siempre que hablemos de alimentos que vienen de marcas o de empresas reconocidas en el mercado, son excelentes para alimentar a nuestras mascotas. Los alimentos secos lo que tienen es la practicidad, más en nuestro trajín diario de levantarnos, entre que nosotros desayunamos, tenemos que darle de comer al gato, llevar a los chicos a la escuela y salir a trabajar. Entonces, la practicidad de abrir la bolsa de alimento, ponerle en el comedero y seguir haciendo nuestras cosas es muy buena. Y nos aseguramos de darle un alimento que es concentrado en nutrientes y demás. Los alimentos húmedos, como ventaja, tienen de que son, como les decía, mucho más sabrosos, con más aroma. Es como una manera de darle un mimo. En nuestro mercado, en Argentina, todavía no estamos acostumbrados por una cuestión económica, fundamentalmente, porque los alimentos húmedos proporcionalmente son un poquito más costosos que los alimentos secos, pero no estamos acostumbrados a alimentar con dietas húmedas a nuestros felinos. Hay otros mercados, como el europeo o el americano, que gran parte de la alimentación está dada por alimentos húmedos. Acá en Argentina nosotros lo utilizamos más como una especie de mimo, de darle algo rico, algo que disfrute ese felino, entonces lo utilizamos en esos momentos. También lo que tiene de bueno el alimento húmedo es que ya viene con agua incorporada, entonces cuando hablamos de que los gatos son malos bebedores de agua y si este felino está pasando por alguna enfermedad que necesita sí o sí diluir su orina, que yo le tengo que estimular a que tome agua, obviamente que darle un alimento húmedo es mucho más beneficioso. Si ese felino está pasando por esta enfermedad que yo les decía, de formar estos cristales en la orina, obviamente que está mucho más recomendado dar un alimento húmedo que dar un alimento seco. Lo mismo en un postquirúrgico, lo mismo en estados patológicos. Dar alimentos húmedos lo que tiene de contra
El alimento húmedo es que cuando nosotros lo abrimos, se lo tenemos que dar en ese día, o sea, lo podemos guardar en la heladera para hasta la noche, a la noche tomarnos el trabajo de entibiarlo, no dárselo así frío de la heladera a nuestro gato, sino llevarlo a temperatura ambiente y ahí volvérselo a dar. Pero no podemos guardarlo más de 1 o 2 días en la heladera porque ya va a cambiar sus características y el gatito ya no le va a gustar. Claro, tal cual. Cuando vos ves películas de Estados Unidos o de Europa, ves la típica escena de abrir la lata y darles alimentos húmedos. Y eso acá, como decís vos, es más un mimo o un premio, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Muchas veces nosotros los veterinarios lo recomendamos para esos momentos que necesitamos que nuestro paciente se nutra, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces podemos hacer las dos cosas perfectamente. Podemos darle alimentos secos combinados con alimentos húmedos perfectamente. Siempre tengamos en cuenta que nuestro veterinario nos diga, bueno, si vas a combinar ambas cosas, tanto le tenés que dar de alimento seco y tanto le tenés que dar de alimento húmedo para no desbalancear la comida. Inclusive hay muchas veces que la gente también le ofrece algo de comida casera y eso son también calorías que tiene esa nutrición, para esa alimentación para ese gato. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de saber cuál es la cantidad que le tenemos que dar, porque hay algo que no hablamos, Sole, y que lamentablemente nos pasa, y eso es en todos los mercados. Yo te contaba de cómo vivían los gatos a nivel salvaje, que tienen que caminar mucho, tienen que cazar, o sea, correr a ese herbívoro, correr a esa presa, y eso le demanda mucha energía. Hoy los gatos domésticos muchas veces están todo el día tirados en un sillón, moviéndose muy poco adentro del hogar, son nuestra compañía, pero eso les lleva a que muchas veces está asociado con una patología muy importante que es la obesidad. Entonces, ver el típico gato como Garfield, el típico gato gordito, que uno dice, ay, es saludable. No, eso es un estado patológico, eso le saca años de vida a ese felino, le trae un montón de patologías. Entonces, nosotros tenemos que ir controlando la cantidad de alimento que le damos a ese gatito para que se mantenga un estado adecuado, un estado corporal adecuado. Bueno, Carlos, me encantó charlar con vos, súper claro todo lo que nos contaste y muchísimas gracias por sumarte a este episodio. Muchísimas gracias. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.